Hola amigos, buenas tardes en este jueves 17 de octubre de 2024. Taller 154, la mente inferior y sus medios. Saludo a JFLG, que nos dice buenas tardes, Fernando y amigos buscadores desde Cuenca. Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales a todos desde San Juan de Puerto Rico. He colocado la cámara distinto y me tapa la pantalla. Así. Juan Antonio, saludos Fernando y amigos desde Santa Pola, Alicante. Juan Gómez, buenas tardes. Carmen Martín, muy buenas tardes a todos desde Bilbao. Gris Díaz, hola, estimado profesor. Amigos y amigas, placer de saludarles desde Honduras. Suga, hola Fernando y amigas y amigos que progresan. Buenas tardes, saludos a todas y todos. Paco Navas, buenas tardes, noches, Fernando y a todos. Spider-Dram, buenas tardes, compañeros. Y Sonia Penayo, hola, Fernando y amigos. Efectivamente, veréis que he cambiado un poco la cámara y no me he dado cuenta de que el cable cierra un poco la visión. Bueno, pues como ya son las 8 pasadas incluso, vamos a empezar con este tema que es un poco previo a lo que veremos el próximo día, que será la mente inferior y la coraza mental. Hoy vamos a ver las características de la mente inferior y empezaremos a ver cómo funciona. Yo hasta ahora pensaba que no era necesario hablar de las capacidades inferiores porque, bueno, funcionaban solas. No hacía falta explicar nada. Todos las hemos usado toda nuestra vida. Pero cuando se pone o se quiere poner en marcha la mente superior y también está la mente inferior, puede haber alguna, como ha pasado, alguna dificultad o alguna duda. De manera que entonces vamos a dejar claro estas dos cosas, las diferencias entre ellas, para que cuando hablemos de la coraza mental se entienda perfectamente las cosas. Y si no, ya sabéis que preguntas en el chat o bien preguntas después en los comentarios al vídeo. La mente inferior funciona con los órganos de los sentidos. Son sus órganos de exploración. Ven lo que pasa en el mundo, escuchan las noticias, leen lo que le tienen delante y con eso forman su idea, su impresión de lo que está sucediendo. Es decir, que los órganos de los sentidos son la puerta de entrada de la mente inferior, la información que necesitan para forjar sus criterios. En cambio, sabéis todos, por experiencia o porque lo habéis leído o oído, que la mente superior no usa de los sentidos. La mente superior responde a las preguntas que le plantea la mente inferior. Y entonces hay una comunicación directa entre la mente inferior y la mente superior. También ocurre igual con el corazón inferior y con el corazón superior, o al menos a mí me gusta entenderlo así, que el corazón inferior recibe los efluvios, las inspiraciones, los mensajes fuertes de la mente superior, del corazón superior, y con ellos lo sentimos. Con el corazón inferior sentimos lo que nos manda o envía el corazón superior. Por ese motivo, por esa circunstancia, se puede distinguir perfectamente el funcionamiento de la mente superior y de la mente inferior. Pero además, mi interés en hablar de este tema de la mente inferior es porque las personas emocionales deben
utilizarla sin gran demora. Deben aprender a utilizar esto antes de meterse con capacidades superiores, siempre que no lo hayan conseguido ya, para no sufrir. Porque si no utilizan la mente inferior, están muy expuestas en la vida a sufrir pues los disgustos de una compañía indebida, como puede ser una persona de los niveles 1 o 2, e incluso del nivel 3A y del nivel 3B, que ocasionalmente, cuando tienen días malos, retornan un poco a sus precedentes de la falta de respeto y del nivel 2. Un camino completo debe dar al que está siguiéndolo la felicidad y debe evitar el sufrimiento. Si no, no es un camino completo. Y por eso se trata de que esté claro en este camino cómo se evita el sufrimiento. Y no es otra cosa que, aparte de las cosas ya conocidas de las reglas y los círculos, instalarse la coraza mental, que es, como hemos dicho, una asignatura pendiente si no se ha instalado. La mente inferior la usamos desde niños y va mejorando conforme el niño va creciendo, tiene más capacidad craneal y tiene más lugar para instalarse circuitos neuronales. Su cerebro se va potenciando, va teniendo cada vez mayores capacidades. Y, por ejemplo, pues los niños, una ampliación de sus percepciones y de su actividad mental es cuando a los 3 años aprenden a mentir. Hasta entonces el niño reacciona pues, con una sonrisa, con una carcajada a las cosas positivas y con lloro cuando algo le contraría o le duele algo. Pero ya a los 3 años empieza a, por supuesto, a hablar, ya ha empezado antes, pero empieza a mentir. Y eso es una actividad notable, un paso notable de su mente, porque él percibe la realidad y la falsedad, la verdad y la mentira, y elige decir la mentira. De manera que quizás lo hace para defenderse, no he sido yo, pero elige la mentira. Y luego otro aumento de la capacidad mental en los niños es cuando lo quieren hacer todo ellos, también más o menos a esa edad. No, yo. Quieren ir al supermercado con su madre y coger las cosas de las estanterías ellos. Bueno, pues eso es un aumento de la mente inferior. Luego se completa, cuando ya son mayores, con la capacidad de relación con chicos o chicas de su edad. Y ver si tiene capacidad de relación o no, pues es una observación que sus padres deben hacer para conocer mejor al hijo y prepararse para lo que viene, porque indudablemente pues los hijos en algún momento dan preocupaciones. Todo esto, la mente inferior, su progreso, su grado de desarrollo, la facilidad con que la emplean, el gusto con que la emplean, que acuden a ella, forma parte de la idiosincrasia que aquí hemos hablado, de que si son mentales o son emocionales o son combo. Y eso no solo la mente inferior, también el corazón inferior y la esencia. En una palabra, el nivel de evolución. Todos estos son componentes del nivel de evolución. Lo que hemos hecho hasta ahora, en este taller, es analizar aspectos puntuales de la mente inferior. Y esto es fruto de la mente inferior. El análisis que hemos hablado varias veces. El análisis consiste en destrocear el fenómeno, el aspecto, el incidente, el suceso, trocearlo en varias partes, en sus componentes, a ser posible todas, y listarlas, hacer una lista con cada una de ellas para poderlas analizar por separado. Y después de haber analizado todas, llegar a una conclusión. Si es factible llegar a una conclusión. Si el
trabajo lo requiere. Y eso es la síntesis. Y así como de un suceso hacemos muchas facetas, con la síntesis lo que hacemos es al revés. Todas las facetas, según su importancia, según su influencia en la situación creada, ver de llegar a una síntesis, a un resumen muy cerrado, muy pequeño, una o dos líneas, una o dos ideas. Entonces, habrá habido trabajo de la mente inferior. Cuando se hace una síntesis, después de hacer un análisis. Por ejemplo, cuando estudiamos una lección de cualquier asignatura, cuando estudiábamos, pues estudiábamos la lección, nos la leíamos, e incluso a lo mejor 2 veces, y luego escribíamos en el cuaderno un resumen, unas frases telegráficas o incluso unas palabras para poder recordar y poder tener captada perfectamente los temas que se decían en esa lección. Bueno, pues eso también es trabajo de la mente inferior y está el análisis con la lectura repetida y la síntesis con el resumen. Un resumen porque así se recuerda mejor la lección. Porque también cuando trabajamos con la mente inferior muchas veces empleamos la memoria. Es decir, hay que recordar los frutos de la síntesis. Por ejemplo, para los desvanes que hemos recomendado llevarlos, hacerlos, tenerlos con las personas conocidas que tratamos, pues también hay que tener buena memoria para saber un poco lo que hay en el desván de cada uno. Cuando estudiamos, tanto a nivel de colegio como a nivel de universidad, centro profesional o lo que sea, también empleamos la mente inferior. De manera que todos tenéis experiencia de manejo de la mente inferior. Y yo suelo hacer la pregunta, en algunos casos, de ¿cuántos son 9 por 7? ¿Y cuántos son 8 por 7? Porque eso lo supisteis hace muchos años. Y se trata de ver si vuestra memoria, vuestra mente inferior, ha funcionado en este tema de las matemáticas, de la aritmética, bien estos años. Y si lo que aprendisteis lo olvidáis o no. De forma que aquí podéis tener una pequeña diagnóstico de cómo va vuestra mente inferior. A la mente inferior, felizmente, la mueve la voluntad. Es decir, no hace falta como con las reglas cambiar comportamientos propios para cumplir esto o cumplir lo otro. No, basta con querer usar la mente inferior para poderla usar. Claro, cuando nos proponemos poner en marcha una mente inferior que ha estado mucho tiempo apenas sin trabajar, las personas emocionales, que no son combo, entonces hará falta perseverar, ya veremos cómo, el próximo día, en el uso así de la mente inferior, haciendo esas cosas que hay que hacer. Y por tanto, hará falta la constancia. Pero basta con querer. Y si queremos cambiar el comportamiento y empezar a usar la mente inferior para analizar los problemas, entonces lo que tenemos es que crear algún circuito neuronal que nos diga cómo tenemos que hacer eso. Y para eso hay que aplicarlo, lo vamos a ver, a problemas menores, a situaciones un poco comprometidas. Y así sabremos, repitiendo ese sendero de cabras y convirtiéndolo en camino vecinal y luego en carretera comarcal, así sabremos cómo hacer el poner en marcha la mente inferior para defendernos. Porque análisis, y hacer un resumen de todo lo visto, síntesis, eso no lo hace el corazón inferior. El corazón inferior siente alegría si las cosas van bien y tristeza si las cosas van mal. Pero no hace la labor que hace si la ponemos en marcha la mente inferior para resolver problemas.
Y un ejemplo de que la mente inferior está para resolver problemas son los animales. Los animales, por medio de los sentidos, captan lo que pasa en el entorno y si oyen o ven algo que se sale de lo normal, la mente les dice, peligro, escápate. Y se dan a la fuga, porque la fuga es su única salida ante un predador. De manera que los animales lo tenían y nosotros también lo debemos tener a base de querer practicar y querer ponerla en marcha y en buena forma. Por ejemplo, parangonando el ejemplo de la gacela, pues nosotros con las personas cercanas debemos analizarlas para saber cómo son, para saber qué asignaturas pendientes tienen aprobadas y qué otras no. Y así los situaremos en un nivel de evolución y esperaremos sus comportamientos y sus respuestas. No nos pillarán de sorpresa, ni nos darán disgustos, porque ya sabemos que están ahí y no pueden hacer otra cosa que lo que hacen con las asignaturas pendientes que tienen por aprobar todavía, y no dominadas, y no cumplidas. De forma que es importante, cuanto más jóvenes son los hijos o los nietos, que los padres o los abuelos, en la medida que puedan, les adviertan de que como los tratan en casa, no los tratarán cuando salgan de casa. Y yo tengo la idea de que cuando se sale de casa es cuando se nace a la vida de verdad. Nacemos a la vida fisiológica cuando salimos del vientre materno, pero los 20 primeros años es una vida, podríamos decir, en plan de ensayo, en plan de prueba, para poner a prueba la mente, el corazón, el cuerpo físico, y irlo dejando que adquiera capacidades cada vez mayores. El ser humano es el animal que posiblemente más tiempo tarda en llegar a la edad adulta, a ser mayor de edad. Los animales tardan mucho menos, porque tienen también cosas más sencillas que hacer. Pero entonces, si se nace a la vida real a los 20 años, cuando uno tiene 23 años, pues tiene realmente 23 menos 20. Tiene 3 años. Y tiene que, es bueno que tenga conciencia de que es como un niño de 3 años en la vida física. Y por tanto requiere consejo, apoyo, asesoramiento de una persona que haya vivido, pues que tenga 50 años menos 20, 30 años. Que tenga 30 años de experiencia en la vida real. Y entonces podrá, pues, no cometer error tras error. Que es lo que pasa cuando una persona empieza la vida y a los 22, 25, 27 años y comete errores. Comete errores porque tal vez no le han enseñado las dificultades que ofrece la vida, la jungla. Y eso sucede porque ya hemos dicho que hay un 50% de personas o cerca que son de los niveles 1 y 2. Y también hay muchas del nivel 3A. Y esas personas no enseñan. No enseñan. Porque no pueden dedicarse a resolver los problemas de los demás siendo ellos un problema para sí mismos. Las asignaturas pendientes tan fuertes, tan duras que tienen, porque no las han aprobado, hacen su vida tan desagradable que no pueden dedicarse a ayudar a los demás. Bastante tienen con soportarse a sí mismos. Y por eso, pues, los hijos pueden no tener toda la preparación que sería conveniente. Y pues ahí estarán los abuelos, si son
buscadores y tienen las ideas claras. De forma que, como entrada al taller próximo, sed conscientes de cómo funciona la mente inferior. Y funciona con esos dos pasos, análisis y síntesis. Y haceros el propósito de ponerla en marcha. Porque la persona que no la tiene en marcha, pues es posible que no analice lo que hace. Y si comete errores, porque no está preparada ni advertida, pues entonces los errores traerán consecuencias. Si actúa por impulso interior, momentáneo, por la costumbre, por lo que ha hecho siempre, pues no va a acertar y vendrán situaciones o problemas, puede que sean importantes. En una palabra, se mete en líos y tendrá que salir de ellos con la mente inferior o ayudada por personas con la mente inferior. De forma que por eso es importante que se ponga en marcha la mente inferior en las personas que apenas la utilizan, que la utilizan muy poco, que la utilizaron cuando estudiaban o cuando se formaban, pero que ya no la usan apenas. Y esto es el tema de hoy. Veo que hay preguntas y que hay también personas a las que no les he saludado. Por ejemplo, Spiedram, buenas tardes compañeros. Sonia Penayo, aquí me he quedado. Hola Fernando y amigos. Claudia Barba, saludos, estimado Fernando y amigos buscadores. Tema imprescindible. Bueno, Sandra Robert dice, buenas tardes a todos los amigos buscadores desde Zaragoza. Especialmente a ti, Fernando. Bueno, gracias. Hace ya unas semanas que no he podido venir. Ya tenía muchas ganas. Un abrazo a todos. Juan Gómez, entonces, la mente y el corazón superior pertenecen a la divinidad y nosotros con nuestra mente y corazón inferior conectamos con ellos. ¿Sería así? No, Juan Gómez. No pertenecen a la divinidad. Pertenecen a nosotros. Son un regalo que la divinidad nos hizo a cada ser humano. Pero se habla tan poco de ellos que la inmensa mayoría de la humanidad, bueno, de la humanidad occidental, la inmensa mayoría de Occidente, yo diría que no sabe que existe. Y por tanto, pues no la buscan. Y si no la buscan, no la encuentran. Porque así como en los niños la mente inferior crece de manera autónoma por el desarrollo normal del cuerpo humano y por el trato, la relación con primero con la familia, luego con el colegio, los amigos, la clase, luego pues se amplía el horizonte y si van a un gimnasio o a un club deportivo o a unas clases de pintura, pues entonces van tratando con más gente y esa interrelación hace que se vaya potenciando la mente inferior, y lo mismo con el corazón inferior, los sentimientos. Y las capacidades superiores son regalos que tenemos y que podemos conseguir y hacerlos nuestros si nos proponemos. Pero eso solo se proponen las buenas personas. Previsiblemente las que van a una escuela de conocimiento, que sea un camino completo. Las escuelas de conocimiento son caminos completos. Otras cosas no lo son. Así que es bueno que tengáis la idea, creo que tú eres, Juan, relativamente joven en estos talleres, de que no pertenecen a la divinidad, son nuestras, pero hace falta esfuerzo, cambiar el comportamiento para ponerlas en marcha. Y aquí estamos diciendo qué es lo que hace falta. Primero, los cimientos. Los cimientos son no cometer errores de bulto, no cometer errores tremendos, como sería, por ejemplo, pensar en negativo siempre que te pase algo malo, adverso, contrario en la vida. Bueno, pues si uno está todavía en ese nivel de estar enfadado cuando algo no le sale bien, bueno, pues no va a tener capacidad suficiente para querer hacer
lo que hay que hacer para conseguir la mente y el corazón superior. Y en eso estamos, en eso estáis, en eso estamos todos. Espero que haya quedado claro. Te digo lo de siempre, si algo queda no contestado, no respondido, dímelo después. Carlos Torres, buenas tardes, Fernando, y saludos a todos los compañeros buscadores. Elena Álvarez, buenas noches a todos. Yule, Agabonda Nori, Musus. Enrique Jiménez, buenas tardes, Fernando, y a todos. Quisiera pedirte un consejo sobre qué 3 libros de conocimiento de los griegos me aconsejas. Libros de conocimiento que se puedan comprar en Amazon o en una librería, ninguno. Porque no están bien traducidos. No están bien traducidos. Por esa ignorancia de la que he hablado hace un momento, de que la gente no sabe que existe la mente superior ni el corazón superior, porque los que se supone que tenían que enseñar tampoco saben, pues las traducciones son inútiles, o sea, son malas. ¿No? Si tú no sabes de una cosa y te encargan y te pagan muy bien traducir un libro de ese tema que tú no dominas, que no tienes ni idea, y tú coges el encargo y te empeñas en traducirlo con la ayuda de un diccionario, pues resulta que el diccionario para una palabra te da 10, 20 acepciones distintas. ¿Y tú qué acepción coges para esa frase que estás traduciendo? Ese es el problema. Yo he traducido mucho y para traducir a un maestro del conocimiento hay que tener el conocimiento. Esto hace 500 años o 1000 años la gente era muy consciente de ello. Hoy en día, pues no son conscientes. El que sabe un idioma, el que es capaz de traducir un idioma, ya se cree que con eso puede traducir cualquier cosa. Y claro, luego salen las traducciones que salen, que son muy malas. Y todos los términos más elevados de los maestros los traducen mal. Y en conjunto, pues deja de ser un libro de conocimiento para convertirse pues en un chascarrillo, en un conjunto de insensateces hilvanadas una tras otra. Las cosas no elevadas las traducirán bien, porque son del dominio público, pero las cosas más potentes, más profundas, no las traducen. Por ejemplo, pues logos, que es o bien la divinidad de Heráclito, la divinidad como dimensión, no como Zeus o como Poseidón, la traducen, el logos, la traducen por razón, porque logos también significa la esencia. Y entonces confunden la esencia con la razón, creyendo que la razón es lo más elevado que tiene el ser humano. Y claro, si partimos de esa base, pues todo lo que un maestro dice sobre la esencia, que también le llaman hegemonicón y también la llaman usía, pues ponen la razón. Y claro, por eso no te puedo recomendar ninguno, Enrique. Lo que sí te puedo decir es que en la web Sofía Originals hay un apartado muy largo, muy extenso, que se titula Sabiduría. Si entras en Sofía Originals, está a la izquierda de lo primero, pues ahí tienes textos traducidos por mí de maestros. Y eso sí que está bien traducido. Ahí tienes, yo diría que una gran parte de la sabiduría que vas a encontrar traducida de los maestros griegos. Acude a Sofía Originals
y en el apartado sabiduría, ahí tienes de quién eran esos textos, bien traducidos. Pero digo, para traducirlo hay que tener tú el conocimiento y partir del original, claro, partir del idioma original. Partiendo del original, tampoco tienes la absoluta seguridad de que eso sea el original. Pero entonces, lo que sucede es que tu conocimiento suple el fallo que haya podido tener algún traductor que quiso traducir lo que no conocía del todo. De manera que tienes que encontrar traducciones que las haya hecho alguien que tenga el mismo conocimiento que tenía el autor antiguo. Y de esos hay pocos. Esa es la realidad, Enrique. Dice Juan Gómez, no explicó lo de los desvanes. Yo creo que sí. Creo que hay algún taller, que explica lo de los desvanes. Resumidamente, yo defiendo que tenemos que tener para cada persona un desván o un cajón, un desván, donde metamos las cosas que esa persona discrepa con nosotros. Persona cercana, persona de la familia o del trabajo frecuente. Y entonces, esos temas, tenerlos en el desván. Yo suelo poner el ejemplo de que yo con mi padre me llevaba muy bien y acudía a él a preguntarle cosas sobre el trabajo precisamente, pero de política no podía hablar, porque no opinábamos igual. Y las pocas veces que hablé con él de política, siendo muy joven, pues discutimos, no estábamos de acuerdo. Y entonces dije, de ese tema, punto en boca. Ya no hablo más. Bueno, pues eso es el desván. Mira bien porque creo que hay un taller dedicado a los desvanes. Dice Sonia, Fernando, ¿podría repetir el análisis de mente inferior? Dijiste una lista, luego resumir en un síntesis de pocos renglones. Sí, bueno, yo aquí he dicho que, por ejemplo, pues la mente inferior se desarrolla sola, sí, que no hace falta hacer nada, así como hace falta trabajar, ya lo sabéis vosotros, para poder acceder, para poder tener la posibilidad de que accedas a la mente superior o al corazón superior, para poner en marcha la mente inferior, lo podemos hacer todos tranquilamente, sin ninguna preparación. Y hablando, por ejemplo, de cómo se desarrolla la mente inferior en el ser humano, pues he dicho que los niños aprenden a mentir a los 3 años, quieren hacerlo todo ellos a los 3 años, empiezan a relacionarse con sus compañeros de colegio cuando van al colegio a la edad que vayan. Luego también se desarrolla el corazón inferior, empiezan a estudiar y la facilidad que tengan para estudiar da una pista sobre cómo de desarrollado tengan la mente inferior, aunque también influye su nivel de evolución, que les va a hacer tener sentido del deber. Bueno, pues esto es hacer un pequeño análisis de cómo crece la mente inferior sin que hagamos nada. Y que la síntesis sería, bueno, pues saber que en las personas que no tienen desarrolladas el libre albedrío, el respeto a los demás, el sentido del deber, la ética asumida o la divinidad, pues son etapas que hay que cubrir para poder ser buscador. Sería otro análisis de lo que hay que hacer para acceder a la rampa. Bueno, pues estos son análisis pequeños, cortos, de hechos, de fenómenos que nos interesa profundizar en ellos y entenderlos bien. Y luego viene la síntesis, que es eso, entender cómo funciona el ser humano, tanto con la mente inferior como con el acceso a la rampa. Y así entenderemos que no se puede hacer
ese acceso a la rampa y pasar los niveles 3A, 3B y 3C en una vida, porque hay que hacer muchas cosas y hay que superar varias asignaturas pendientes distintas. Bueno, pues esto es, Sonia, 2 ejemplos de análisis y de síntesis. Es decir, no es solo utilizar la mente inferior para los problemas, para las situaciones problemáticas, sino para analizar un fenómeno, un proceso, o cómo es una persona. Fijarse en qué asignaturas pendientes tiene aprobadas y con eso lo vas a situar en el nivel más alto que haya alcanzado. Aunque, no sé quién me decía, que cabe que una persona que está en el nivel 3C, porque tiene la ética asumida, pues tenga posesión o no tenga libre albedrío y no tenga desarrollada la capacidad de pensar por ella misma y se deje guiar y defienda cosas que no son ciertas. Es decir, que aun teniendo la ética asumida y la divinidad asumida, puede tener el libre albedrío cojo, deficiente, poco desarrollado. Bueno, pues será una asignatura pendiente que tenga esa persona. Es decir, que no porque tenga la ética está ya en el nivel 3C y puede acceder a la rampa. No, si no tiene el libre albedrío, no podrá pensar por ella misma y no tendrá iniciativa y no entenderá que nada de lo que le dicen es incorrecto. Digo lo mismo, insistí si no queda claro. Porque estos temas ya empiezan a tener cierta dificultad. Las reglas son muy claras y, por tanto, cómo hay que hacer para seguirlas, eso lo sabéis todos. Pero esto ya es un poco más ambiguo, más complejo. Dice Juan Gómez: entonces el contacto con el fondo sí que es contacto con la divinidad y el corazón y mente superior forman parte de nuestra esencia que debemos desarrollar. Ahí sí, Juan, ahí aciertas. Son parte de la esencia. De hecho, la esencia, yo la divido en 3 partes: el cuerpo superior, la mente superior y el corazón superior. El cuerpo superior es lo que envuelve, lo que se llevará a las otras 2 componentes superiores. Aparte de que tiene unas cualidades propias muy notables y muy espectaculares. Eso sí, el contacto con el fondo, que es lo mismo que desarrollar el corazón superior y ponerlo a funcionar, no es que sea contacto con la divinidad. Para ser más exactos, es saber y sentir como siente la divinidad en nuestra escala. La divinidad lo experimenta a su escala, que desconocemos lo tremenda que es. Pero a nuestra escala, con las capacidades superiores, regalo de la divinidad, podemos experimentar lo que sabe y lo que siente la divinidad. Para decirlo con palabras precisas y que no puedan inducir duda. Y esas capacidades superiores forman parte, efectivamente, de nuestra esencia, que es lo que somos nosotros en el fondo. Es decir, la parte más importante, más crucial, que no se puede perder, que no se puede anular. Eso es la esencia. Y son parte nuestra. Pero hay que desarrollarlas. O sea, no se evolucionan y crecen y se ponen adultas ellas solas, sino que tenemos que abonar el terreno, porque la semilla la tenemos, pero tenemos que cuidar el terreno para que florezcan y crezcan y se manifiesten y funcionemos con ellas. Dice Spiedra: quisiera comentar que la matemática, para mí, algunas veces, suele ser un portal de acceso a las colinas, por lo menos.
Bien, es muy curioso esto, ¿eh? No me había encontrado nunca a nadie que me dijera eso. Hombre, vamos a ver. La matemática, yo la conozco, no tremendamente, pero conozco bastante, tiene una cierta belleza. Y es posible, Spielberg, que tú la captes. Como la naturaleza tiene una cierta belleza, indudablemente. Y es posible que el buscador la capte y con ello ponga en marcha el corazón superior, porque entre en resonancia con la divinidad que la creó. Entonces, si tú de alguna forma te satisfaces con la belleza de las matemáticas, pues sí. Además, me gusta la definición: portal de acceso a las colinas de la perfección. ¿eh? Yo prefiero que penséis eso de vuestras experiencias gozosas, porque de esa forma no os equivocáis. Y si cuando llegue lo otro, entonces veréis la diferencia tan abismal que hay y no tendréis capacidad de error ninguna. No podéis confundir una cosa con otra, porque son completamente distintas. Es lo mismo que, por ejemplo, pues yo sé que hay personas que siguen la doctrina ancestral, la que aprendimos todos de niños, y están muy a gusto con ellas, y son buenas personas, y encuentran las colinas de la devoción. Porque su buen fondo interior, sus buenas cualidades, lo crecida que está la esencia, aunque no les haya hecho experimentar todavía que quieren algo más, pues su buena esencia, su buen nivel de evolución, nivel 3C, les satisface y les puede hacer llegar a las colinas de la devoción, que son el paralelismo a las colinas de la perfección en un camino incompleto. Y entonces, pues están muy a gusto ahí, porque en las colinas de la devoción y de la perfección, que son iguales, se está muy a gusto. Es muy grato. Por eso, pues no me extraña, Spielberg, que a ti las matemáticas te provoquen pues esas gratificaciones emocionales, consecuencias de captar la belleza que tiene algo. La belleza que tiene algo. Es muy bueno, es muy bueno. Indudablemente decir que los que habéis experimentado las colinas de la perfección, bueno, pues enhorabuena. Enhorabuena porque significa que estáis en una altura notable de la rampa. No en el 80%, pero sí cercano al 50-40%. Alexander Murcia nos saluda a mí y a todos desde Colombia. Spiderman dice, sí, ya había hablado de los desvanes. Lo aplico con muchas personas. Bueno, me alegro que no me falla la memoria. Sí, hemos hablado de los desvanes. Creo que es Juan Gómez. Sí. Mira en la lista de talleres que están todos seguidos. Hay un enlace que están todos seguidos y ahí están en YouTube. Dice Gris Díaz, ¿la intuición es parte de la mente inferior? No, no. La intuición es parte del corazón inferior. Porque la intuición yo la entiendo al menos como una emoción más ligada a la, digo, moción o movimiento, un contacto más ligado a la emoción que al pensamiento. Yo así la entiendo. Y entonces, no, está ligado al corazón inferior. Y es el camino que tienen los emocionales y los intuitivos.
es su forma de recibir mensajes del corazón inferior. Aunque me tendréis que decir, Gris, cómo entiendes tú la intuición, porque a lo mejor la entiendes de forma más mental y entonces tendría que decir que sí, pero la intuición, como yo la entiendo, es más bien una actividad del corazón inferior. Pero dime qué es la intuición, Gris. Sonia Penayo nos dice, un análisis es escribir la discrepancia de la cuestión que luego sintetizo. Eso. No veo yo el análisis como discrepancia de la cuestión que sea. Eso sería, en todo caso, llegar a la conclusión de que eso es una discrepancia, sería la labor de síntesis. El análisis es coger una margarita y quitarle las hojas. Y luego decir, aquí están las hojas, y las dibujo. Y todas juntas forman la margarita. Eso es el análisis. Y la síntesis es coger las hojas, coger el cáliz y el tallo y meterlo en un exprimidor y sacar el jugo. El jugo es la síntesis. Esto es una metáfora. El análisis es analizar por separado cada una de las hojas. Y la corola y el cáliz y los estambres, si los hay, y el tallo. Es analizar cada una de las partes de que consta el objeto que estamos analizando. Y síntesis es llegar a una pequeña, en este caso, líquido, pequeña parte de líquido que contiene la esencia, el fundamento de todo lo anterior, de las hojas y de toda la flor. Por tanto, escribir las discrepancias es más bien escribir las características, es análisis, pero llegar a un resumen de lo que todo eso significa, del origen de un problema, de en qué nivel está la persona que estás queriendo diagnosticar, eso es síntesis, no es análisis. La explicación de hoy es una explicación teórica. Es una explicación teórica. Aplicado a lo que queremos aplicarla, que es la mente inferior como defensa, lo veremos el próximo día. Dice Carlos Torres, tiene un parecido con el método científico. Sí, bueno, yo me precio de que lo que aquí decimos es científico, porque si lo he experimentado yo, lo explico, digo cómo se hace y no lo experimenta nadie más, lo más posible es que lo que yo explique sea falso. Pero si lo que yo explico lo experimentan, lo escuchan otras personas, lo practican otras personas y les produce el mismo efecto que me produjo a mí, entonces eso es científico. Es científico todo lo que con las mismas causas producen los mismos efectos. Y yo, antes de conoceros a vosotros, ya tengo experiencia múltiple de varios grupos de personas con los que practiqué el explicar esto, el explicar las reglas. Empezaron casi todas las personas a sentir mejoría al mes y conforme pasaba el tiempo, pues más se afianzaban en que el método era bueno y mejoraba la vida de las personas. De forma que es científico. Porque las mismas causas producen los mismos efectos. Cuidar las reglas y los círculos produce un efecto de mejorar la vida y la relación con las personas más cercanas. Porque vamos mejorando. Por eso esta carrera es tan difícil,
porque exige cambiar nuestro comportamiento. Otras carreras exigen solo aprender cosas y resolver problemas de aplicación de esas teorías que se han aprendido. Esta no. Esta es cambiarte a ti mismo. Y por eso cuesta mucho más. Dice Juan Gómez, entonces, ¿todos tenemos corazón y mente superior, aun los de los niveles bajos? Sí, pero en semilla. Juan, la tienen, todos los humanos tienen la semilla que la divinidad ha depositado en cada ser nacido, en cada humano nacido. Y esto también haciendo una metáfora, y esa semilla es parte de la esencia divina. Yo suelo hacer una imagen de que un día la divinidad pegó un estornudo a nivel cósmico y de su boca salieron lo que salen los estornudos. Y cada gotita de ese estornudo es la esencia de un ser humano. De forma que la divinidad tiene otras cosas que saliva, hablando en metáfora, en la boca. Pero la saliva era de ella. Y cuando estornudó, la transmitió a todos los seres humanos, cada gotita, cada partícula, cada átomo de esa saliva divina. Y eso son las capacidades superiores. De forma que nuestra esencia pertenece de alguna manera, de alguna lejana manera, con una lejana relación a la esencia de la divinidad. No quiero que os penséis que tenéis parte de la divinidad en vosotros. Cuidado. Hay una graduación. Nuestra esencia pertenece al entorno de la esencia de la divinidad y es capaz de sentir lo mismo que siente la divinidad a su escala, nosotros a la nuestra. Cuando hablamos de la divinidad tenemos que ser muy cuidadosos para que no digamos cosas que sean exageraciones. Dice Sonia, me gustó la metáfora de la margarita. Bueno, pues venía a raíz de lo que es análisis. Es separar las partes y mirarlas con lupa para poder entender qué importancia tiene cada parte en la situación o en el problema o en el proceso que estamos analizando. Dice Carmen Martín, las capacidades superiores las trabajaremos y estarán creciendo hasta nuestra muerte. Sí, si las haces crecer. Sí, si te empeñas. Sí, si tienes constancia. Si un día le das la espalda al camino, entonces se quedarán con el tamaño que tenían ese día y estarán esperando que las sigas haciendo caso más adelante. Pero si no te vuelves atrás en el camino, entonces estarán creciendo mientras tú trabajes con ellas y para ellas. Hay que suponer que llegará un momento en que el buscador pone en marcha la capacidad superior, mente superior, y luego la capacidad corazón superior, si es mental, y al revés, si es emocional. Entonces, esas capacidades, una vez que están puestas en marcha y que se han convertido en capacidades que yo llamo por defecto, que es un lenguaje quizás, pues a lo mejor matemático o informático, que está siempre ahí, que está siempre funcionando, que ya no tienes que ponerla en marcha, porque ya se ha convertido la mente superior en tu mente habitual, la de diario, y el corazón superior está también instalado permanentemente, aunque busca el contacto con el fondo en un momento determinado del día. Y entonces siente lo que se siente en esa ocasión. El resto del día es normal, pero eso es tener las capacidades superiores implantadas
como capacidades por defecto, siempre. Entonces, eso no se pierde. Eso no se pierde. Y ya hay que decir que en el 95% de la rampa, Carmen, no te volverías atrás. O sea, ahí estás mucho más arriba y mucho más adelante que en el punto de no retorno. Por tanto, estarán creciendo hasta nuestra muerte. Sí, sí. Y cuando ocurra eso, cuando ocurra nuestra muerte, esas capacidades se despegarán del cuerpo físico dentro del cuerpo superior y irán a la casa de donde vinieron, pero irán mucho más crecidas que cuando entraron aquí, en la Tierra. Esto es conveniente tenerlo claro. Por eso no os tengáis ningún reparo en preguntar cosas sobre cómo somos, porque a fin de cuentas debemos saber cómo somos, debemos entendernos perfectamente y saber exactamente nuestras posibilidades, nuestros éxitos y nuestros fracasos. De forma que preguntad tranquilamente sobre estos temas. Dice Sandra Robert, yo creía que, a ver si Sandra Robert, no la veo. Bueno, yo creía que la intuición tenía que ver con lo superior, corazón o mente. Si la intuición acierta. Bueno, es que hay una intuición que es del corazón inferior. Claro, es que depende de a qué llamemos intuición. Una persona que no es buscadora, sobre todo si es mujer, que tiene más desarrollado el corazón, yo tengo la idea de que se guía por intuiciones y no tiene el corazón superior instalado y desarrollado. Pero el corazón inferior también tiene intuiciones y las brinda a la persona. O sea, las saca a relucir. Pero ya digo que depende de qué nombre demos a la intuición, Sandra. Me tienes que decir cuál es tu definición de la intuición. Piensa en ella. Queda muy poco tiempo, pero si quieres, ponlo en un comentario del vídeo para saber si tú ligas la intuición a la mente o al corazón, pero según lo que sea. Yo la ligo al corazón, pero es algo del corazón inferior, no del corazón superior. El corazón superior no funciona con intuiciones. El corazón superior funciona con mazazos. Con mazazos. Es una forma de hablar. Dice Juan Gómez, pero si yo uso el corazón inferior y tengo una gran emoción con una gran intensidad, no puedo imaginarme qué será ponerme al corazón superior. Sí, claro, claro. No te lo imagines. No se puede imaginar. No se puede imaginar. Es algo que supera la imaginación de la mente inferior. Es algo que supera. No os preocupéis. No es incluso... Yo he leído de alguien que no estoy muy seguro si sabe o no, que las experiencias de este tipo, experiencias fuera del cuerpo o fuera de conciencia alterada, no conviene hablar de ellas, sino que son para guardarlas dentro y para saborearlas dentro. Yo no llego a decir esto, pero de luego no se puede intentar entender algo que es superior con unas capacidades inferiores. No se puede, es imposible. Es inútil que lo hagáis. Dice Paco Navas, ¿quién guía a la mente inferior desde el primer momento de vida? ¿Es el nivel de evolución? ¿Es la genética? Lo primero, el nivel de evolución. Lo que ocurre es que desde el primer momento de vida, bueno, pues el niño no tiene una mente inferior muy reducida y solo puede, los médicos lo saben mejor que yo, solo pueden responder a la sensación de agrado o desagrado.
es binario, como si dijéramos. Pero cuando ya crecen, cuando ya tienen 3 años, 5 años, 13 años, 15 años, entonces el nivel de evolución es el marco en el que se desarrolla la actividad de la mente inferior y del corazón inferior y del cuerpo inferior también. Y por tanto, si el nivel de evolución es muy bajo, si el nivel de evolución es un nivel 2, entonces ahí las taras, las losas que llamamos aquí, las losas son tantas que no puede actuar bien la mente inferior. No puede actuar bien esa persona. Entonces, el nivel de evolución es la característica fundamental del ser humano. Así como en componentes es la esencia, bueno, pues lo desarrollada que esté la esencia da el nivel de evolución. La genética, para mí, que es relativa al cuerpo físico, a características físicas, a si tiene los ojos azules, si es alto, si características físicas. Pero de lo que aquí hablamos, de las capacidades superiores, de ninguna manera. Ni siquiera de las inferiores. Ni siquiera de las inferiores. Bueno, Arnaldo lanza un montón de interrogantes. Es normal que haya dudas, pero estamos, el chat, los talleres y los comentarios en los vídeos para ir poco a poco aclarando esas dudas. Dice Carlos, ¿todo lo que piensa nuestra mente es mente inferior? Sí. ¿Cuando alcancemos la meseta será mente superior? Sí. Ahora, si tú, cuando estás un poco antes de la meseta, resuelves un problema de matemáticas con una raíz cuadrada, pues para hacer la raíz cuadrada no será la mente superior. La mente superior actúa en sus temas, en su ámbito, en su campo de actuación. Pero sí, pensaremos con la mente superior en la meseta. Intuición, dice Sandra, sería para mí sentir que sería mejor tomar una decisión X sin analizarla y luego acertar. Bien, vale. Pero si dices sentir, entonces estás hablando del corazón inferior. Sentir, eso también pienso yo, que la intuición es eso, es saber, con un saber innato, que esa es la solución. Entonces, ese saber, ese que se experimenta con un sentir, yo he dicho saber porque es algo que tienes dentro y que sale. Es corazón inferior. No, Gris, me llegó tu mensaje, pero en ese momento estaba haciendo lo que me decías que hiciera. Ahí va lío. Arnaldo, he hecho una misma pregunta 4 veces y no ha sido leída. No, Arnaldo, no. Yo leo todo lo que aparece en mi lista de preguntas. Y no estás. Enrique Jiménez, mensaje retirado 2 veces, pero Arnaldo Hernández Viera, creo que lo estáis viendo vosotros, no aparece aparece, y te he leído, Arnaldo Hernández Viera pone interrogantes, interrogante. Está en el medio de la pantalla. Y solo ha salido esto, Arnaldo. Al principio has visto saludos cordiales a todos de San Juan de Puerto Rico, que lo he leído el segundo mensaje. Pero no sé por qué razón tus mensajes no han aparecido en la lista de preguntas que yo tengo delante. Te sale en tu chat. Haz una cosa. Selecciona tu chat entero, pásalo a Word y mándamelo. Y le dice Carlos Torres, no aparece. Será algún problema técnico, sí. Pero preveo que es de YouTube. Hazme un favor, puesto que me has hecho la pregunta. Selecciona, ya sabes con qué se selecciona, y pásalo a un Word
y mándamelo a fcondetorrens@hotmail.com y mándamelo y yo te respondo por correo a la vuelta. Bien, amigos, han pasado las 9, lo dejamos para otro día, con el tema de la coraza mental. Hasta entonces.